aprovechar este espacio que abrimos ahora y que están nuestros 3 profesionales invitados aquí sentados con nosotros, pues que aprovechéis para hacerles las preguntas que consideréis que os interesa y que os gustaría saber un poquito más. Para comenzar, me gustaría rescatar un poco el subtítulo de la jornada, que dice que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos. Y creo que es un privilegio poder tener aquí representados pues, varios diferentes ámbitos, ¿no? Desde el cual ellos nos podrán hablar de la gestión que realizan y cómo hacen esa prevención. Se incorpora a la mesa, bueno, a Miguel Guerrero ya lo habéis conocido esta mañana, que es psicólogo clínico del Hospital Costa del Sol, psicólogo sanitario, perdón, ¿no? No, clínico, sí. clínico. Clínico, sí, clínico. Joaquín Llanos, que acaba de terminar su ponencia, y se incorpora Antonio Jesús Pacheco Varo, ¿cierto? Sí. Orientador educativo, sí. Entonces, bueno, no sé, me gustaría a lo mejor darle la palabra a don Antonio, ya que se ha puesto el foco antes en la franja de edad entre los 12 y los 19 años como una franja de riesgo. Además, también se ha hablado sobre la necesidad de proteger a la infancia. Entonces, no sé, Antonio, quizá a lo mejor sería interesante escuchar tu opinión y qué tipo de gestión y prevención hacéis desde el ámbito educativo. Si te parece bien, unos 5 o 8 minutitos para dar tiempo a todo. De acuerdo. Gracias. Buenos días. Yo soy orientador de un instituto público del Ciudad de Algeciras, ya llevo tiempo pues, de orientador, entonces a nivel de prevención, pues nosotros tenemos lo que son la prevención primaria, la prevención respecto a las tutorías, que abordan demasiados temas quizás, ¿de acuerdo? Abordan desde el acoso escolar hasta hábitos saludables de higiene. Pueden abordar muchísimos temas, se hacen desde un enfoque de programa, quizás pues como están organizadas, como son, no llegan de una manera eficaz a todo. Contamos con la atención de asociaciones, del plan director, que nos apoya en esta labor continua de dotar a la educación de otro sentido más, además del curricular, de la formación humanística y de la formación en valores de nuestro alumnado. Sí es verdad que los temas son tan grandes que casi podríamos hacer un curso entero solo de tutoría. Consumo responsable de las TIC, acoso escolar, ciberbullying. Podríamos olvidar el resto del currículum para centrarnos en lo que es la tutoría. Quizás ese puede ser uno de los grandes problemas que nos encontramos a la hora en la educación de abordar la prevención de una manera eficaz. Además, porque en cada momento, en cada punto, cualquier cosa es como se le dice a la escuela, el tema de la prevención, pero sin olvidarnos nunca, vuelvo a decir, de la parte curricular, que es la que toda la sociedad al final termina también demandando, ¿de acuerdo? A mí me gustaría también brevemente centrar lo que es la intervención desde un departamento de orientación cuando se ha producido un caso. Yo en los años que llevo he tenido 3 chicas con un intento de suicidio, y me gustaría centrar en lo que es el día después, en cómo se incorpora esa alumna, en mi caso personal, cómo se incorpora esa alumna a la clase, ¿de acuerdo? Cómo llega a un instituto con 800 personas más, que normalmente el rumor, la noticia ya ha corrido y todo el mundo sabe, todo el mundo la mira por los pasillos. La noticia como norma se le suele comunicar a la tutora, entonces cuando hay algo que se escapa de lo curricular, pues nos derivan al orientador, la orientadora del centro. Lo primero que se hace, lógicamente, siempre es una reunión con las familias. En este caso, a mí me gusta llamarlo, en la recogida de datos siempre lo llamo de folio blanco. Las familias no quieren rellenar un formulario, que tú te pongas con el formulario delante, nombre y apellido, curso de su hija, qué ha pasado, cuénteme, y evitar los datos morbosos y escabrosos. Lo que tenemos que hacer es coger aquellos datos importantes para que esa persona esté lo mejor incorporada al centro educativo, lo más normalizada, y pueda desarrollar su actividad académica y personal y social de una manera buena. Dicho esto, lógicamente que junto con las familias pedimos la autorización y nos ponemos en contacto con el Servicio de Salud Mental, en el cual demandamos
pues casi siempre, porque no somos expertos, tocamos muchos campos y no somos expertos, somos orientadores, pedimos que nos aconsejen en cómo hacer esa guía, porque después, como muchas veces nosotros hablamos, la alumna, yo voy a centralizar a la alumna porque estoy poniéndole caras a los 3 casos, está con nosotros de 8 a 3, entonces cómo tenemos que abordar esa gestión emocional, cómo abordarlo. Entonces pedimos siempre asesoramiento y consejo a los profesionales clínicos de salud mental. Y además pues nos comprometemos, hay un compromiso, que mi parte siempre lo cumplo, de devolver cualquier dato y colaborar en lo que sería una evaluación de posibles riesgos, etcétera, etcétera, porque para muchos adolescentes, y esto ya lo paso como a otros trastornos, otras cosas que tenemos en los centros, lo que es el centro educativo para él es normalizador, lo que es la consulta en salud mental es algo que no está normalizado, por lo tanto se extraen incluso menos datos que puedan ser interesantes. Entonces siempre una colaboración fluida y la devolución de datos. A mí, yo siempre digo, esto es a Antonio Pacheco, le surgen dudas. ¿Y qué dudas le surgen? ¿Cómo incorporamos a la alumna a la clase? Como antes comentaba Miguel, hablamos a nivel general, hacemos una tutoría general sobre lo que es el suicidio, no lo hacemos. Esas son dudas que yo las tengo razonables, lo pasamos desapercibido, abordamos directamente el caso. Por supuesto, contamos con el asesoramiento de salud mental, y yo en estos casos intento que la persona sea la protagonista de las decisiones. Y yo lo que hago, que es una palabra que se ha venido hablando mucho durante esta mañana, es acompañar, dar una serie de decisiones para que la toma de decisión sea de la persona. Recuerdo una chica en Yepes que el sentimiento de culpa y de vergüenza era tal que no quería, por favor, quería pasar desapercibida, que por favor que no lo comentara en clase, que cómo lo hacía incluso para que no esté estigmatizada, ¿de acuerdo? Entonces eso para mí me genera la duda, y ya os digo, yo intento resolverlo de esa forma, incorporando a la adolescente, una persona ya en formación, no es un niño que tengamos que tomar decisiones por ellos, por ella, sino incorporarla a esa decisión, decirle qué opciones tenemos. Podemos incluso llamar a una asociación o algo, que son profesionales, para que se encarguen de esa tutoría, pero que sea la persona, junto con su familia, la que tome la decisión. Por otra parte, el plano, como digo, la alumna está con nosotros de 8 a 3. El plano de ese seguimiento de esos estados emocionales que le han creado tras ese shock, de ese intento de suicidio, ¿cómo lo vamos gestionando? La gestión que yo suelo poner en marcha cuando hay un caso, cuando ha habido casos estos y otro tipo así más estresantes, es usar, como somos orientadores educativos y estamos en un instituto, usar la parte académica como una manera de romper ese muro, para poder ganar esa confianza y hacerte, que yo creo que es el objetivo principal en estos casos, hacerte un punto de referencia para esa persona dentro del centro, que te pueda buscar en un momento determinado, que sienta la necesidad de, en un momento de confidencialidad, contarte lo que necesite contarte, y se consigue, la verdad que se consigue, no buscando datos morbosos en nada, no comentando nada a ningún tipo de compañero. Lo que nosotros hablamos en el departamento, pues lo hablamos nosotros, nadie se tiene por qué saber lo que tú estás en este momento determinado pensando o sintiendo. Entonces ya os digo, partimos de lo académico, los días que ha estado fuera, en el hospital, se va hablando, si ha estado ingresado, si ha estado en casa, venga, vamos a ponernos al día, venga, ¿qué te ha faltado? ¿Qué tal? Y a partir de ahí vamos haciéndole ese seguimiento, nunca terapia, porque no estamos ni habilitados, ni somos expertos, ni por supuesto no hay que meterse en ningún campo, pero sí ese seguimiento, ese acompañamiento en lo emocional y en intentar buscar ese el punto de referencia, ¿de acuerdo? Por otra parte, otra de las dudas que a mí me genera, otra de las dificultades, a mí me genera muchísimas dificultades y muchos problemas, es
la propia estructura organizacional de un instituto y nuestros protocolos, no hay ninguno establecido por la Junta de Andalucía respecto al suicidio, pero sí, por ejemplo, hago un paralelismo con el de acoso, si me permitís, aunque no tenga que ver, pero por lo que voy a decir es cómo se traslada la información al claustro sin que eso se convierta en un chismorreo, si me permitís este tono coloquial. Es otro de los puntos de cuando hacemos un equipo docente, cómo traspaso esa información, cómo, si antes se ha enterado el tutor, se gestiona esa información, también, por supuesto, con la familia y con la propia alumna. El cómo lo vamos a hacer, yo creo que eso es importante, para darle, ya por último, esa seguridad a esa persona, como decía antes, en ningún momento victimizarla, qué has hecho, cómo no has hecho, no darle lecciones, esto no se hace, ni frases vacías frases vacías de, yo le digo frases de azucarillo, la vida tiene mucho sentido, únete a mí, eso los adolescentes no lo ven como lo vemos los adultos, como completamente vacío, como que está como pasando. Tú lo que estás es pasando, me estás apuntando y vas a otra cosa porque después quizás tienes una reunión importante, ¿no? Entonces, darle eso. Y de verdad que quiero terminar remarcando cuando te enfrentas a una situación así complicada en un centro, que vienen las problemáticas de 500 familias, pues son cada una independiente, entonces cuando te tienes que enfrentar a eso, tanto los alumnados como las familias no quieren rellenar cuestionarios. Cuando yo digo rellenar cuestionarios, quieren que tú los escuches, que estés delante. Tú antes sabes el protocolo, sabes el cuestionario, pero no tienes delante, porque muchas familias me lo han dicho, en plan, otro más. Entonces ese tipo de cosas que te van diciendo, pues tú lo vas captando y vas mejorando tu práctica. Entonces, un folio blanco, acompañar a esa persona en su día a día en el centro, que es su principal punto de socialización de los jóvenes, ¿de acuerdo? Eso más o menos es lo que yo os puedo aportar desde mi experiencia de orientador. Nada más. Muchísimas gracias, Antonio. Si os parece bien, seguimos un poco avanzando con ello y luego ya abrimos el turno de preguntas. En el caso de ti, Miguel, a mí me gustaría preguntarte, antes en tu presentación ha dicho Víctor que la unidad de prevención e intervención Cicerón es pionera y única en Andalucía, única. ¿Qué aporta esta unidad a los servicios de salud, a la unidad de salud mental en el servicio de salud pública? Es verdad que en los medios de comunicación, eso de cuando es programa pionero, unidad pionera, única y demás, eso queda como muy mediático, pero hay que decir que la vocación que hay detrás de la Consejería de Salud y concretamente de mi unidad de gestión clínica es ese servicio vocacional de que inspire a que otras unidades de gestión clínica pongan en marcha este tipo de unidades. Es decir, que en este caso no es quedarnos en el orgullo de decir que somos los únicos. Eso al principio es bueno porque hemos roto una inercia negativa, pero el objetivo ahora, conforme va pasando el tiempo y seguimos presentándonos como la única unidad, ya cada vez, eso ya a mí me gusta escucharlo menos. Entonces, es verdad que eso no significa que porque haya una unidad especializada en un área sanitaria concreta, la unidad Cicerón está en el área de la Costa del Sol occidental y coge desde Fuengirola, Mijas, hasta Estepona, toda esa unidad, esa área sanitaria, que es una área, de hecho es la más grande de Andalucía en primaria, tiene más de 500.000 de personas censadas en esa área sanitaria. Digo que eso no significa que en el resto de la provincia y en el resto de las comunidades autónomas y en el resto de Andalucía no se esté abordando la conducta suicida, es decir, se está haciendo en otra estructura diferente. Lo que yo considero una crítica al sistema de salud público andaluz, y creo que puedo hacerla de manera ética porque he propuesto la alternativa, o sea, yo no me quejo por decir, quejarnos de lo que está mal, ¿vale? Y cómo podemos cambiarlo. La alternativa tiene que venir también. Es que hay pocos programas, pocos recursos que se dediquen específicamente a la población con riesgo de suicidio. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos entender que si bien es cierto que la ratio de profesionales, como he dicho al principio, es muy baja, a veces baja, que la gente cuando dice baja, ¿qué significa? Pues concretamente con los psicólogos clínicos significa que si la media nacional de psicólogos clínicos en el sistema de salud pública son de 6 por cada 100.000 habitantes, la media europea está entre 18 y 25.
por 100.000 habitantes, pero es que en Andalucía es 3 por 100.000 habitantes. Es decir, yo que estoy en Marbella, que es una ciudad que tiene 160.000 habitantes, hay 3 psicólogos clínicos que se dedican a la salud mental de esa población. O sea, que eso, cuando hablamos de esto ya te hace cuenta de la dificultad. Ahora bien, dicho esto, creo que también se pueden organizar y se pueden priorizar los recursos de otra forma. Es decir, también la gestión ética tiene que ver con si no hay recursos para todo, hay que decidir o hay que identificar a qué poblaciones son más de riesgo, más vulnerables y que esos recursos vayan de una manera más intensiva a ellos. Y yo creo que esto lo puede entender todo el mundo. Entre un cuadro de ansiedad, de pánico, entre un cuadro obsesivo, entre un trastorno de conducta desafiante de un niño, que son todos problemas importantes. Pero si tenemos que pensar en priorizarlos, tú dices, vale, el trastorno mental grave, las personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar, se pueden atender en una unidad de salud mental 2 veces o 3 al año. Las personas, los niños con trastorno de espectro autista, que tenemos aquí a Antonio que nos puede, ¿son niños, son familias que merecen una atención de más calidad y más intensiva? Sí. Los trastornos de conducta alimentaria, chicas y chicos con anorexia nerviosa, con el sufrimiento, ¿necesitan una intervención más intensiva? Sí. Y dentro de estos grupos que estoy diciendo, las personas que están en riesgo de suicidio, ¿merecen una atención de más calidad, más accesible, más intensiva? Sí. Pues ahí es donde está la clave un poco de la gestión. Es decir, vale, no tengo más recursos, pero los que tengo voy a dirigirlos en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, más desfavorecidas que el resto. Y esto en atención primaria se conoce como la ley de los cuidados inversos, que es dedicar más cantidad en proporción de recursos a personas con problemas leves, moderados, y menos a las personas que tienen problemas graves. Hasta que llegue esa dotación de recursos a una buena salida. Que no haya un programa, concretamente con el suicidio, tanto en adolescentes como en personas adultas, que sea accesible e intensivo. ¿Qué significa esto? Que entre la persona que pueda estar en un rescate, pueda dejarse en un hospital con una crisis suicida y se dé de alta, no pasen 20, 30, 40, 80 y 90 días hasta que te atienda un primer especialista. Y que una vez, eso es la accesibilidad, y una vez que te atienda, que no pasen 3 meses o 4 meses hasta que te vuelva a ver de revisión. Esa es la intensividad. Yo creo que esa no es una atención de calidad. Y hay que reivindicar que en la fase de crisis suicida la accesibilidad sea inmediata. En la unidad Cicerón, de hecho, los pacientes acuden entre 48 y 72 horas después de que se le haya atendido en un centro especializado, en urgencias o en atención primaria, y después atendemos a los pacientes. No podemos decir tampoco, pues sería mentir, con la frecuencia que pueda haber a nivel privado de 2 veces por semana o una vez cada 15 días, pero sí las veces que sean necesarias. Para eso, el truco trampa estuvo en salirnos de esa unidad de salud mental comunitaria que va saturada, que va con mucha presión asistencial, y crear una unidad específica, prioritaria para ellos, que tiene un coste, pues claro, tiene un coste eficiente, pues estás dedicando mucho más tiempo a estas personas, pero yo soy consciente que lo estoy haciendo en detrimento de otro tipo de cuestiones de demanda, pues que a lo mejor también nos puedan parecer importantes, pero creo que eso es ético. Lo que no es ético es meter en la misma bolsa y que espere en una lista de espera los casos que he dicho al principio, ¿no? De una manera. Y esa es un poco la función que tiene la unidad específica, pero no quita, y yo creo que eso hay que hacerlo, yo soy el primero que lo hace, en reivindicar el aumento de recursos. O sea, si queremos dar una mejor atención, tenemos también que aumentar los recursos, pero también organizarlos bien. Pues muchas gracias también, Miguel, muy interesante tu aportación. Y Joaquín, cuando Solivio me dijo que venía un inspector de la Policía Nacional, psicólogo, en mi mente apareció la palabra comunicación. No sé, pensé que iba a hablar sobre la comunicación eficaz en casos de crisis y me ha gustado escuchar que así es. No sé si puedes ampliar un poquito más el tema sobre cuál es la comunicación eficaz o ineficaz, o qué consejos puedes dar, por ejemplo, cuando a lo mejor la persona que recibe la crisis es un familiar al que llama por teléfono la persona diciendo quiero morir. Bueno, ante todo, gracias por tus palabras, y yo aquí me centraría en la prevención primaria, ¿no? Antes que intervenga la policía, que intervenga la prevención primaria, tanto en centros docentes, ¿vale?, como en atención primaria, en las consultas, ¿vale? Entonces, te cojo el tuyo. Sí, Lo que voy diciendo, ¿no?, ahí tiene más que ver con la prevención, yo creo. Y una vez que en la prevención no funciona, o ha tenido una persona una crisis, oye, que haya esa confianza en los núcleos familiares, en los centros docentes, en los médicos de atención primaria,
para que hagan una buena derivación y, por supuesto, estos familiares que no haya ningún tipo de tabú y que cuenten con los servicios de emergencia. Hay un teléfono ahora de prevención del suicidio, 024, pero, hombre, hay asociaciones que antes se dedicaban también a este tipo de llamadas, ¿no? Todos tenemos en mente el teléfono de Esperanza, hay asociacionismo, está Papágeno, estáis vosotros, el tema de duelo, que pues, entre todos podemos ayudar mucho en la prevención, ¿no? Y que aquí no se va a jugar nadie, aquí se va a ayudar. 112, 091 y que estamos para ayudar a estas personas. Pero eso yo creo que es medio el tema educativo, ¿no? Desde el propio núcleo familiar hasta en el centro educativo. Que se hable de suicidio con total libertad, sin estigmatizaciones y verlos como gente que está sufriendo muchísimo, que hay que ayudarle y que nunca llegar a lamentar, ¿no? Y dejar escondido en una habitación al hermano, al hijo, al cuñado y banalizar la situación. Es que el pobre, como tiene enfermedades mentales, es como el tarado de la familia, pues ahí lo dejamos, ¿no? Me parece que en pleno siglo XXI está con ese discurso derrotista y estigmatizante, me parece increíble, ¿no? Ya cuando llega a nosotros, o es tarde, o la persona está sufriendo muchísimo, y yo creo que antes hay que prevenir, ¿no? Y por supuesto nosotros estamos concienciados y nos centramos muchísimo en la comunicación, así nos entrenan, nos adoctrinan en los cursos que hacemos de formación de negociadores y los cursos de selección, y después cada año nos reciclamos, sobre todo en temas de estrategia de comunicativa. Y también, como habéis visto antes, estrategia de intervención para cuando intervenimos con la mayor seguridad. Pero esto se tendría que extender a bomberos, a sanitarios, a primeros intervinientes y todos ir de la mano, porque esto es un problema, como bien decías tú antes, Miguel, holístico. Esto es un tema global. Y saber luego que en salud mental, oye, que si tienen dudas, que nos pregunten cómo ha sido el rescate, para el tema del cribaje de ellos, para después derivarle a especialistas, ¿no? Yo creo que todo empieza, pues, desde la formación y estar todos involucrados con este fenómeno. Nada, hombre. Pues, si os parece bien, podemos empezar a realizar preguntas que queréis realizarles. A mí me gustaría que... Bueno, primero y segundo. Sí, venga. Perdona, habla un poquito más fuerte. ¿No podemos hablar el micrófono? Que a mí me gustaría que Miguel le comentase a Antonio la pregunta que le hizo antes, cómo enfrenta la clase, ¿no? El profesor o el tutor cuando ha habido un caso de intento de suicidio en una clase. Sí, yo cuando... Gracias. Nada, cuando Antonio lo estaba comentando, yo creo que su pregunta es muy pertinente, porque él hablaba de la prevención primaria, secundaria, terciaria. Hay una prevención que es cuaternaria, que es evitar sobreactuar, es el daño que podemos hacerle a una persona, a una familia, por exceso de intervención. Y yo creo que la clave, lo primero es preguntar a esa chica, en este caso que él estaba hablando, preguntarle realmente cuáles sus necesidades. Si tiene que contarlo, porque habrá niñas que digan, pues mira, pues sí, me gustaría que para evitar, por sus propias características de personalidad, por lo que sea, para evitar esta situación de tabú, de escarnio que puedan hablar, que en las redes sociales tal, pues tengo la necesidad de hablarlo, o que alguien lo hable por mí de una manera segura. Y hay otros chicos que podrán decirnos que no, que prefieren incluso hasta cambiar de centro escolar, que eso es algo bastante frecuente. Y ambas cosas hay que respetarlas. Pero creo que la clave está en algo que le ha dicho, que es la escasez de protocolos específicos que hay en los centros educativos. Es decir, que esto no se lo tendría que estar preguntando un orientador, ni a mí, ni a vosotros, ni a él mismo, sino que tendría que estar pensado por un grupo que podemos considerar de expertos en el ámbito educativo, con medidas que estén basadas en la evidencia, no ocurrencias que podamos tener, sino que, bueno, vamos a irnos a la evidencia, a los estudios, ¿qué dicen? Porque nosotros muchas veces estamos pensando en lo nuestro, pero que esto en Canadá, en Nueva Zelanda, hay ya procedimientos súper avanzados en esto, podemos aprender de ellos. Tenemos que tener la humildad también de lo bien que lo pueden hacer otros. Pero que él no se tenga que preguntar qué hacer, sino que haya ya unas pautas que nos digan, primero, volvemos a insistir mucho, la prevención, es decir, que los chicos ya sepan que algún día va a haber la necesidad de que algún compañero tenga que contarlo, y eso no genere ese estado de alarma. Lo que pasa es que lo que ocurre casi siempre, igual que en sanidad, igual que en fuerzas de orden público, es que intervenimos ya ante la crisis, que es justo cuando un chico se haya suicidado. Si eso no se ha abordado antes, es una situación muy dura, porque pasas de 0 a 100. O sea, de aquí no haber hablado nunca a tener que decir que un chico se ha suicidado y nos van a preguntar por qué, con qué causa, que si el chico ha dejado una nota culpando al colegio, al profesor y demás, cómo asume el profesor. Es así, o sea, empezar de 0 a 100 es mucho. Si hay una formación previa, empezando por los profesores,
por el propio claustro, por la propia directiva, que yo creo que ahí, ¿verdad, Antonio?, se reproduce un poco el mismo micromundo de lo que estamos hablando, y es que la directiva a veces tiene miedo a establecer un protocolo porque eso obliga. Entonces, se ampara muchas veces, no digo el centro ni mucho menos de Antonio, que es justo lo contrario, pero muchos centros, como no hay una orden de arriba, nosotros no tenemos que esto volver a desplazarnos, esto de la familia, estos son ellos, estos son los psicólogos, estos son... No, si queremos formar parte, la directiva tiene que implicarse también, igual digo, reproduciendo la misma estructura de la política. Luego, los profesores tienen que estar formados, pero también la forma, nunca mejor dicho, de cómo se forman. No vale un cursito de vamos a estar aquí 4 horas, ¿no?, después de toda la mañana que lleváis trabajando, ahora quédate 3 horas más de 4 horas que vamos a hablar rápido de cómo afrontar, sino darle una formación reglada, una formación con tiempo, una formación que tenga remunerada incluso, porque eso forma parte de sus competencias, y después creo que también hay que tirar de muchos recursos que ya sí tenemos. Ahora, por ejemplo, hay enfermería de atención primaria que ha ido a los centros de salud, o sea, de los centros de salud a los centros educativos, que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo creo que muchas de ellas se esperaban que allí iban a ir a controlarle la diabetes a un chico y a mirar el calendario vacunacional, y cuando han llegado allí le han dicho a los profesores, no, esto olvídate, lo que tenemos ahora mismo de problema es bullying, ciberacoso, redes sociales, niños... Y han dicho, pero esto es de salud mental. Y le han dicho, bueno, pero es que tú estás aquí también para cuidar de la salud mental, y se han visto también desbordadas por falta de información, por falta de... O sea, que hay recursos que ya tenemos figuras de coordinación entre los equipos de orientación educativa con las unidades de salud mental que están de referencia. Si no lo hay, pues habría que hacerlo, habría que coordinarse, o sea, no tiene que tener la angustia de cómo conecto a esta chica con los centros, ni decirle, pues ahora vete a un centro de salud a que tu médico de familia te derive por tu cuenta, eso ya, es que eso no es nuestro, eso es del sistema... Eso lo decimos también en los centros de salud. No, toma un P10, esto ya es del médico, no, esto es del psiquiatra. O sea, mandarnos... Yo creo que no, que el trabajo colaborativo es que esto esté claro previamente y que haya un circuito de contención en situaciones de crisis. Y, para terminar, cuando hay un suicidio en un centro escolar, igual que en una empresa, en un hospital, en cualquier institución, en cualquier organismo, no mirar para otro lado. No mirar para otro lado. Desresponsabilizar de que el suicidio haya sido, incluso aunque haya tenido factores de riesgo dentro del colegio, no es culpa del colegio. Yo siempre digo una frase, y la dejo muchas veces escrita en Twitter, que es: el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. Entonces, no vivirlo desde una amenaza de como se ha suicidado en mi colegio, soy yo el responsable, que van a decir, que muchas veces la propia inspección educativa va en esa forma, que no se ha hecho, que vamos como buscando un chivo expiatorio. Pues no. Si el suicidio va a darse, se va a dar, pero es mucho menos probable que ocurra en centros educativos que estén formados. Yo creo que esa un poco es la clave. ¿Había una pregunta? Sí. Bueno, a colación también de la prevención. Comentabas antes que la prevención tiene que ser a temprana y por desconocimiento, no sé si se hace de alguna forma, si se enfoca de alguna forma más intuitiva o se basa más en cursos de formación en los colegios y demás, o me voy a mi campo. Prevención de incendios, pues tenemos los carteles donde están los extintores, etcétera, etcétera. ¿Para esto también hay algo más intuitivo, algo más...? Lo que yo creo que se está haciendo son, lo decía al principio, yo creo que lo dijo Cristina, se están haciendo muchas cosas pero deslavazadas, sueltas, iniciativas particulares, ¿no? Hay colegios que ya han avanzado mucho en el acoso escolar, hay colegios, por ejemplo, o campañas de redes sociales donde ya buscan el vínculo de la conducta suicida con las redes sociales. El consumo de alcohol, por ejemplo, es una medida de prevención de suicidio universal que tiene una alta evidencia, es decir, un programa de prevención de consumo de alcohol, y no digo ya de otras drogas, en los jóvenes es prevención del suicidio. Sin embargo, ahora otra vez hemos vuelto, ¿no? Antes hubo una época en la que sí había, ¿no? El consumo de alcohol en los colegios y demás, ahora eso pues se ha dejado. Pero fíjate tú que es una dejadez muy imprudente, porque si sabemos que en 6 de cada 10 adolescentes que llevan a cabo un intento de suicidio había una ingesta, una intoxicación alcohólica, pues trabajar con eso yo creo que sería una medida muy preventiva. La prevención de aulas sanas, que eso lo puede decir también Antonio, ¿no? Que haya un clima sano en las aulas, desterrar la violencia de los colegios, hacer un programa de educación socioemocional, esto que hablamos esta mañana, pues son cosas que funcionan. ¿Qué ocurre? Que un instituto hace una, otro hace otra, otro colegio, otra provincia no hace nada, otro se hace mucho y tiene... Hay que buscar también un poco una equidad y que un chico, independientemente de si viva en Algeciras, que viva en Marbella, viva en Antequera, viva en Ronda o viva en la serranía de Huelva, tengan los mismos recursos, las mismas oportunidades. Y eso yo creo que un poco en prevención nos cuesta mucho todavía, ¿no? Ese criterio de justicia pasa también en los hospitales, ¿no? O sea, si tienes un intento de suicidio y vives en Marbella,
te atiende una unidad especializada. Si vive en Antequera, pues no. Y además en este ejemplo que pongo concreto no es baladí, o sea, digo en Antequera porque allí en esa zona, en esa área sanitaria, hay 3 veces más riesgo de suicidio, por ejemplo, que en Málaga como provincia. O sea, es un área sanitaria que triplica la media de suicidio en España. O sea, un área de mucho riesgo y sin embargo el desarrollo de los recursos allí, o sea, si tiene sentido una unidad Cicerón, a lo mejor habría sido precisamente ahí. O sea, la organización es fundamental y la equidad de los recursos yo creo que también. Se hacen cosas, pero lucen poco, yo creo que porque no se cuentan bien y porque además van un poco, como he dicho, cada uno a lo suyo. A ti. Sí, bueno, por aquí han levantado también la mano. Hola, buenos días a todos. Me parece muy bien. Buenos días, mi nombre es David Patricio. Ante todo, pues daros las gracias a los compañeros y compañeras que estáis como asistentes y sobre todo a los ponentes que gracias a Dios estáis aquí. Yo precisamente estoy muy vinculado a este tema, muy identificado. Yo soy adicto crónico en recuperación, pertenezco a una organización, la cual no voy a nombrar, sí que he roto mi anonimato, pero el mío, no el de mis compañeros, a los cuales me debo lealtad, ¿vale? He tenido 15 intentos de suicidio a lo largo de mi vida, pertenezco a una clase social muy alta, pero que muy alta, muy elevada, versado, yo sí he sido educado en valores, en una familia cristiana, que cada uno entienda el tema espiritual, sobre todo yo lo llamo espiritual como cada uno lo entienda, ¿no? Para mí tiene un nombre, para otra persona puede tener otro, pero sobre todo la espiritualidad es muy importante en este tema, ¿no? Yo soy de los que piensan que efectivamente hay que empezar por primaria. Yo metería la psicología positiva hoy en día y el mindfulness como una asignatura obligatoria en todo el proceso educativo de nuestros hijos e hijas, tanto desde primaria como secundaria, como ESO, bachiller o cualquier módulo. Incluso no pararía ahí, ¿eh? Seguiría en la universidad. Seguiría en la universidad, evidentemente. Yo creo que esto es un tema muy serio, muy serio. Estamos hablando del cuarto, en el ranking de mortalidad en España, está el suicidio como cuarto puesto, si mal no recuerdo, de muertos en España, ¿vale? Por encima de los accidentes de tráfico, que se dice pronto. Y por desgracia, cuando se da ese paso, es cuando una persona de verdad está tan desalentada que no quiere vivir más. No quiere vivir más. Yo he tenido 15 intentos de suicidio, 15 ingresos en la unidad de agudo. Ahí quiero hacer un inciso también con respecto a colación a lo que dicen los ponentes. No entiendo de verdad como ciudadano responsable que soy hoy socialmente, que lo he sido también, yo soy 26 años funcionario del Estado. Hoy en día estoy jubilado. Y lo que no entiendo es por qué se permite que políticamente no haya recursos suficientes en el tema sanitario y más específicamente en las unidades de salud mental primaria. Ya no hablo de la de agudos, ni mucho menos, que es de vergüenza. Y hago alusión al ejemplo nuestro que tenemos aquí en la comarca, ¿no? Somos 9 municipios, si mal no recuerdo, que estamos divididos en 2 áreas de gestión sanitaria desde hace 2 años, porque ante todo era el área de gestión sanitaria de Algeciras, con bandera en Punta Europa, que es un hospital que de verdad que parece, si te vas a Austria, como yo he estado, parece un ambulatorio, ¿vale? Y bueno, pues la unidad hoy en día hay 2 áreas de gestión sanitaria. Ya no tenemos una unidad de agudos aquí en el hospital de Punta Europa, sino que se ha traspasado a la línea. Me parece muy bien. De hecho, funciona estupendo, pero tiene una capacidad para 20 internos / internas. 20. Y no está dotada de los profesionales cualificados que debería. Yo no entiendo por qué esto se permite a nivel político, de verdad, sinceramente. Es brillante la acción que tenéis los que hacen voluntariado en este tema, las asociaciones que no tienen ánimo de lucro como ustedes y como otras tantas que hay, que yo no sé por qué no se hace una iniciativa popular, recogida de 500.000 firmas, si mal no recuerdo, para hacer una iniciativa popular y llevarla al Congreso de los Diputados, para que se haga un proyecto de ley y se tomen las medidas adecuadas de una puñetera vez, pero que de una puñetera vez,
porque va a haber más suicidios, muchos más de los que ha habido y de los que hay. Precisamente porque, vinculando de nuevo el tema con alguna palabra de algún ponente, están las drogas de por medio. Cada día hay más drogas, muchas más drogas, pero ya no en cantidad, sino mucho más peligrosas, más sintéticas, que son mucho más peligrosas y son inductivas al suicidio. De hecho, hay muchas, como conocemos algunos y algunas, ¿no?, por las noticias al menos, que te vuelve caníbal directamente, o sea, te llegas a boca con la gente, contigo mismo, ¿no? Yo, por desgracia, al final de todo, a mí el que me ha salvado precisamente es un agente que está en esta ponencia, al que le debo la vida, al Cuerpo Nacional de Policía, y por desgracia tiene que ser al final el Cuerpo Nacional de Policía el que sea capaz de salvar una vida. Es increíble que lleguemos a ese extremo, cuando ellos están en la pirámide, en lo que es la cúspide, con una gran labor social y humana que hacen, pero que desde luego las casas se construyen por los pilares y una buena loza de hormigón, y eso nos falta. Y llevamos muchos años de democracia y nos vamos por un país excelente y democrático. Si mal no recuerdo, el año pasado se instituyó el 10 de octubre, el Día Internacional de la Salud Mental. Estamos en el siglo de la enfermedad mental, que no es moco de pavo, el siglo de la enfermedad mental. Ya no estamos en la del SIDA. El VIH ya no es el siglo de él. Estamos en el de la salud mental, trastornos mentales, igual a suicidio en el 90%. ¿Vale? Y entonces es simplemente pues un testimonio que quería comentar, agradecerle mucho a los ponentes lo que están haciendo. Gracias a todos. No sé si a lo mejor por alusiones quieres contestar por aquí o quieres... Bueno, cualquiera de vosotros. Ante todo, nada, agradecer las palabras de David, pero que eso no es función de una persona individual, de un colectivo, de un plan nacional, que en este caso sí tenemos, pero yo te agradezco tus palabras, de verdad, sinceramente, aparte que eres amigo, y bueno, pero eso no quita que se están dando paso a paso. Es verdad que estamos pendientes de un plan nacional de prevención del suicidio, que yo creo que está demandado por todos los que estamos aquí, ¿no?, por este foro, a voces, y poco a poco, porque lo que tú dices, se están haciendo muchas iniciativas pero disgregadas, no hay un plan holístico ni que estemos todos involucrados, sabiendo cada una de las facetas que tenemos y cómo intervenir, ¿no? Pero que se va a conseguir, yo soy optimista, ¿no? Debo ser optimista por mi trabajo también, se va a conseguir. Ya se está dando pasos con el teléfono 024 de intervención suicida, cada vez más asociacionismo, papágeno, asociaciones de duelo como la que estamos aquí, salud mental con sus planes. Por ejemplo, si bajas, pues ha tenido una brillante idea que utiliza el plan director para introducir como un parámetro de lo que se puede abordar como prevención el tema del suicidio, que se hable con libertad en las aulas. Y cuando una persona se vea en riesgo suicida, que si ella no se atreve por estigmatización, por culpa, por vergüenza, por tílalo X, que los compañeros sepan a quién tiene que recurrir. Oye, el compañero tal tiene un problema. Ellos están todas con redes sociales. Ellos van a detectar una publicación que se sale del contexto, ¿no?, a modo de despedida, un estado de WhatsApp, etcétera. Pues esos son los que a lo mejor nos alertan. Nosotros nos han entrado alertas de ideaciones suicidas con desaparecidos por estado de WhatsApp. Y gracias a esa sensibilidad de la familia, de la mujer que se le encendió la bombilla, pues nos alerta, nos llama, lo localizamos por antenas y demás. Y lo vimos debajo de una encina, una botella de whisky con una soda preparada. Digo esto a modo de ejemplo para que sepáis la importancia de la sensibilización y que la gente sepa a quién tiene que recurrir, ¿no? Y si un familiar ve un estado de WhatsApp, pues que nos pongamos todos a la marcha, que se inicie el protocolo y que espero que sea antes que tarde, ¿no? Y que todos nos inculquemos en esto, que al final que trata de la vida, ¿no? Y yo creo que se conseguirá. Y hay mucha gente involucrada, como puede ver aquí, y muchas veces somos los que tenemos que tirar del carro, pedimos el balón y seguimos. Y eso llegará el día en que consigamos un protocolo nacional. Convencido.
tres turnos pedidos. Virginia, por aquí, y luego la señora que acaba de levantar la mano. Hola, buenas tardes. Soy trabajadora social del centro penitenciario. Mi pregunta va dirigida, a Antonio Jesús. Para la ratio que tienen ellos como profesionales, como orientadores en el área de prevención, que supongo yo que tenéis muchos colegios, ¿no? No tenéis posibilidad... El sistema nos divide entre primaria y secundaria. En primaria trabajan de manera de equipo, el equipo de orientación educativa, y en secundaria si estamos un orientador en cada instituto. A partir de 21 unidades de la ESO, calculen 21 por 30 para saber el número de alumnos que hace falta para que sean 2 orientadores en un instituto. Es una multiplicación, entonces esas son las ratios. Me ha preguntado... Pero en primaria entonces, ¿cuántos en primaria los compañeros de primaria como norma suelen llevar 2-3 colegios. Ellos tienen una sede y lo que se les asigna son 2-3 colegios. Y las funciones son completamente diferentes. Se dedican más a lo que es el diagnóstico educativo. Claro, es que a eso a lo que vamos, el tema de prevención, que es que eso no difícil, ¿no?, de trabajar, casi que no, apenas, no hay, claro. Y trabajadores sociales no participan, ¿no?, para nada, claro, con vosotros, ¿no?, en tema educativo. Nosotros al estar en una zona que ahora se ha catalogado como ERACIS, nosotros sí tenemos una trabajadora social de una asociación que trabaja con nosotros, AIRE, pero también tiene unas funciones muy justas, por ejemplo el control del asentismo. Lo que es la prevención recae, si llamamos el documento oficial que pertenece al proyecto educativo, es el plan de orientación y acción tutorial. Se organizan las tutorías de todo el curso, las organizo yo, las coordino yo junto con los tutores, del contenido que se va a tratar. Entonces yo os decía antes que son muchísimas temáticas, pues pasamos desde las técnicas de estudio hasta la inteligencia emocional, hábitos de estudio y el día a día de la clase, resolución dialógica de conflictos. En nuestro centro estamos trabajando mucho eso, la resolución dialógica de conflictos, la prevención del consumo de drogas, prevención del consumo de alcohol como una de otras drogas, el consumo responsable de las nuevas tecnologías, abusos, todo eso en 1 hora a la semana es lo que nosotros vamos haciendo, junto con incluso con todas las demandas que van saliendo, que pueden ir saliendo de la clase, que se tienen que ir modificando. Esa es la estructura, para que os... Pues muchísimas gracias. Virginia, ¿puedes pasar el micrófono? Bueno, hola a todos, soy Miguel Ángel Díaz y Baja, soy el director de Salud Mental del Campo de Gibraltar, y antes de nada agradecer a la Asociación Alma y Vida por preparar estas jornadas, y me encanta además el título de responsabilidad de todos, porque yo creo que efectivamente es responsabilidad de todos. Yo expongo hoy a las 5 de la tarde y un aspecto que voy a tocar muy mucho es ese aspecto de la responsabilidad de todos, el que es algo social, que muchas veces ponemos el foco de atención en los profesionales, en los educadores, pero es que es todos. Y todos hablo de yo como padre, como hermano, como tío, como... algo que trabajaré luego a las 5 de la tarde en ese sentido, ¿no? Luego una cosa que quiero anotar a Miguel, que es una pena que me he perdido tu sesión porque he tenido una reunión con orientadores escolares. Y bueno, sí que es verdad que sois pioneros, ¿verdad?, con respecto a eso, pero quiero que sepáis todos que es dentro de las líneas estratégicas del Plan de Salud Mental de Andalucía está la prevención del suicidio. Y de hecho este año, en el 2022, nos han dotado a todas las unidades de gestión clínica de salud mental de Andalucía con un facultativo más, ¿sí? Pero a todas no. A todas no. O la inmensa mayoría. Todas no están cubiertas todavía. A la inmensa mayoría. ¿Sabes cuál es nuestro gran problema, Miguel? Que nosotros tenemos 3 dotaciones de facultativos que se han hecho en el año 2021 y 2022 que no encontramos profesionales. Esto es uno de nuestros grandes problemas aquí en salud mental del Campo de Gibraltar. Ahora mismo me faltan a mí en cartera 3 psiquiatras y 2 psicólogos clínicos y medio.
porque no encontramos a personal. Ha habido una política de gestión muy mala con respecto a cómo formábamos a psiquiatras y a psicólogos clínicos y ahora mismo nos encontramos en esto. Pero es que previsiblemente vaya a empeorar, porque según el programa encontramos con que en Andalucía se van a jubilar 387 psiquiatras desde el 2023 al 2027 y 267 psicólogos que se van a jubilar en esos 4 años. Y no encontramos ahora mismo personal. Eso es un gran problema. Pero fijaos, y es otro aspecto que trabajaré hoy a las 5 de la tarde cuando hablemos de esto, que tenemos que enfocarnos en base a esto, sobre todo en la prevención. Y la prevención es imprescindible. Como bien decía Joaquín, hemos establecido contacto con vosotros para ver si hacemos un grupo de trabajo que, a través de la participación ciudadana de la Policía Nacional, que es espectacular, trabajar. Y con los orientadores, hablaba con los orientadores hoy, acerca también de nosotros, los psicólogos clínicos de atención primaria, que tenemos 2 en la comarca, pues vamos a intentar trabajar en coordinación, válgame la redundancia, con los coordinadores, para que hagamos un programa de gestión emocional en todos los institutos. Vamos a empezar por secundaria, ¿vale? Entonces vamos a formar en un programa específico y aprovechando, el otro día con tu director hablaba con Andrés, ¿no? Con Andrés. Yo soy con Eva, yo soy del otro. Vale, tú eres del de al lado. Hablaba con uno de los directores de secundaria y parece que hay una figura este año que es el profesor... coordinador de bienestar, gracias. Eso, los términos me pierdo un poquito. Y entonces parece que se da dotada de 5 a 7 horas semanales, ¿no?, para que trabaje sobre programas de salud. Y me decía, bueno, el problema es el contenido. Digo, tú no te preocupes que el contenido te lo pongo yo. Digo, me voy a encargar de formar a todos estos profesorados para ver si conseguimos gestión emocional. Porque no sabemos gestionar las emociones. Es nuestro gran problema, ¿eh? Entonces, estamos, pues eso, poniendo muchos profesionales, poniendo muchos medios médicos. Y, bueno, yo suelo poner un ejemplo, un poco tonto, ¿no? Imaginaos que sabemos que por un acantilado se cae el 20% de la gente. Nuestra sociedad está poniendo abajo del acantilado los mejores hospitales, los mejores médicos, las mejores maquinarias, cuando lo ideal sería poner una barandilla para que la gente no se caiga. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio de reflexión y yo os invito esta tarde a las 5 de la tarde que hagamos ese ejercicio de reflexión, de decir, oye, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Que están incrementándose notablemente, punto 1, los trastornos ansioso-depresivos y como añadidura, pues los suicidios, ¿no? Entonces, nos tenemos que parar a pensar, ¿eh? Más que echar balones fuera, pues tenemos que ver lo que hacemos cada uno de nosotros. Bueno, simplemente esas 2 matices quería. Muchas gracias. Estamos ya finalizando, pero bueno, hay 2 personas que han pedido el turno de palabras, pues a usted y luego aquí. Sí, buenas, me llamo May, trabajo en el Hospital de la Línea, tengo la especialidad, soy técnico en cuidado en enfermería, tengo la especialidad en salud mental, que ya no existe en la formación profesional, y para mí es muy triste ver cómo profesionales de la salud mental que se han formado como expertos en salud mental están trabajando en una planta de medicina interna, están trabajando en una planta de urgencias o están trabajando en una planta de maternidad y están desaprovechando esos conocimientos en otros sitios. En urgencias, por ejemplo, yo trabajo en urgencias. En urgencias sí es cierto que una persona dedicada a la salud mental es importante. ¿Por qué? Porque urgencias es la puerta del hospital. Pero que en una unidad de salud mental no haya gente especializada en ello es muy triste. Bueno, se me ocurre hacer una pregunta. No me deja de sorprender cómo este foro es capaz de reunir, ¿no?, al fenómeno del suicidio a tantos distintos profesionales. No deja de sorprenderme y disfruto viendo los carteles incluso compartiendo personas, ¿no?, trabajadores,
te cae enfermería, bomberos, guardia civil, policía. Bueno, esto es increíble. Creo que pocos fenómenos es capaz de reunir en el mismo foro a tanta multipluralidad. Y de hecho que esta mesa redonda era una de las intenciones. Pero mi pregunta es, me gustaría que cada uno de vosotros, ahora mismo que estamos inmersos, ¿no?, terminando de mañana y con todos los pelos de punta, hemos hablado mucho de toda la responsabilidad que cada profesional o cada estamento profesional tiene. Me gustaría romper un lanza, porque creo que se nos ha olvidado nombrar, no que no se nos olvide, la responsabilidad en el núcleo familiar de todo esto, de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Os pido a cada uno un mensaje al núcleo familiar, porque hemos lanzado mensajes políticos, económicos, estructurales, de plantilla, como ahora Miguel Ángel. Pues, ¿qué le dirías? ¿Qué diríamos a un núcleo familiar para trabajar la prevención? Hombre, empiezo yo, ¿no?, por orden. Sí, en parte que se ha dicho, porque cuando hablábamos de los vínculos, esta mañana, la principal fuente de esa vinculación, de esos vínculos que son sanos, que son protectores, que son seguros, que contienen, son precisamente el seno de la familia, lo que no quita que haya familias que, pues como todas las familias, como cada célula se puedan ir transformando y se vayan reproduciendo conflictos, haya habiendo problemas, familias que pueden ser causa, origen de la génesis de la idea suicida, pero es cierto que no podemos trabajar de espaldas a la familia, o sea, la familia donde está inserto la persona que está en esa situación de crisis, que no está en el aire, está dentro de esa familia, la familia como núcleo sistémico, pues también es un motor de recuperación, pero también hay que, por dos lados, mi idea no sería, se dividiría en dos: una, alfabetizar a la familia, es decir, darle información en salud, darle información en salud mental, darles conocimiento, darle herramientas, informarla bien de los recursos, dónde puede acudir con sus familiares en el caso de que necesite una intervención de urgencia, qué puede esperar de cada dispositivo de salud mental, porque esa información es poder, eso se dice mucho, pero es que en salud el concepto de alfabetización de salud es precisamente dar herramientas y empoderar a la familia. Y luego también yo creo que también hay que darle espacios, voy a hablar yo ya de la parte del sector sanitario, hay que darle también espacios de recuperación. La familia, que es un agente de recuperación muy importante para esa persona, también hay que acogerla, hay que darle espacio, hay que apostar por las terapias familiares, hay que trabajar por los grupos multifamiliares, que puedan estar el usuario, el paciente, también con su familia, hay que ayudarles a que también no se le descargue en ellos esa responsabilidad que muchas veces el sector sanitario ha tendido, ¿no?, a decir, pues encárgate de vigilarlo, encárgate de vigilarlo. ¿Eso qué significa? Tengo que estar, eso genera mucho sufrimiento, mucho daño. Entonces tú puedes servir de acompañamiento con mi apoyo, con el apoyo, digo, del sector sanitario. Entonces yo creo que la formación y unido sobre todo a esa alfabetización es lo que podemos hacer para evitar que las familias también se descarguen de responsabilidad y digan, pues tú eres el que está en la crisis, pues un poco tú tienes que resolverla. La familia es otro agente de recuperación, casi diría micronuclear primario. Pues nada, desde el ámbito de Policía Nacional, pues sobre todo lo que dice Miguel, factor de protección por la familia y mucha prevención, que confíen en los profesionales que nos dedicamos al espectro suicida, y que no estigmatizar a nadie, no juzgar a nadie, y que si una persona está en sufrimiento y creen que ha desaparecido porque hay un riesgo detrás suicida, que no duden que estamos 24 horas para intentar localizar a su familiar y que no dejen nunca ni un halo de duda de si va a suicidarse o no. Lo tratamos como tal y lo importante es que aparezca cuanto antes y después ya se tratará, ¿no?, y se vendrá con él. Pero si esa congoja no les dejan, que recurran a nosotros, que vamos a estar y vamos a intentar hacer lo indecible para devolverlo a casa y que se trate, ¿no?, que aquí no nos vamos a jugar a nadie, que al revés, una serie de profesionales detrás, tanto de los negociadores como de la UDEF, como especialistas y seguridad ciudadana, que todos trabajamos en equipo y que todos nos debemos a la sociedad, lo tenemos muy claro, lo tenemos muy interiorizado, y aparte que son los servicios después, vamos, por experiencia y por mis propios compañeros, que son las más satisfactorias. Trabajar con personas es lo más duro al principio, pero es por lo más satisfactorio, ¿eh? O sea, no hay recompensa a nivel pecuniaria ni de condecoración que te da el conseguir rescatar a una persona con este gran problema y se le puede encauzar y restablecer a la sociedad como se merece y que cese ese sufrimiento y ese dolor, tanto para él como el vínculo familiar, que aquí estamos y lo que necesitéis.
para las familias quizás como el modelo, yo hablaría de un modelo educacional relacionado con la prevención que esté basado en algo que tanto se ha estudiado en la psicología y algo tal como es el apego seguro. El modelo ha cambiado, nos tenemos que enfrentar a un nuevo modelo de cómo educar las familias a sus hijos, ha cambiado, pero que el apego seguro sea el motor que lleva eso, que creo que es el que evita frustraciones, el que evita excesos de control después sobre los adolescentes, que saben los adolescentes cuáles son los límites claros, que saben sus puntos de referencia pues de amor, saben quién es, saben tal, y es eso. Yo, fíjate, es algo tan fácil y tan difícil como es tener un apego seguro en lo que sería el núcleo familiar, que puede estar compuesto por una persona, por padre, madre, pero que esté seguro, un tema que sea seguro. Pues agradecidos todos, la verdad, por todo lo que hemos aprendido esta mañana. Y bueno, finalizamos la mañana aquí, volvemos a las 4. Os recordamos que tenéis disponibles los aparcamientos detrás del edificio, por si cogéis el coche ahora para ir a comer, que luego no tengáis dificultad para aparcar, ¿de acuerdo? Y nos vemos esta tarde. Muchas gracias.